Señor mi Dios, que tu gloria en este lugar inunde cada rincón. Tú traes a los que van a ser parte de esta reunión. Yo te pido que tú llenes con la nube de tu gloria este lugar. Que tú inundes, Señor mi Dios, la vida de cada persona aquí. Porque queremos ser instrumentos de guerra, de batalla en tus manos. Mi Dios, declaramos tu señorío. Declaramos el poder de la sangre de Jesús sobre la vida de cada persona en este lugar y sobre nuestra nación. Esa sangre que clama más fuerte que la sangre de Abel. Desde aquí clamamos por justicia, mi Señor. Clamamos por tu justicia sobre nuestra nación Honduras, porque nos has puesto a pelear por esta nación. Nos ponemos, mi Dios, en la brecha por Honduras este día. Y que sea, mi Dios, motivo de gozo y de regocijo lo que tú harás este día de tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Poderoso Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar, a esta casa. Que todo este lugar tiemble ante tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Quisiera que leamos ese versículo, que es el Salmo 138:8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. A mí lo que me hace pensar esto es: si en las manos de Dios somos como barro, una pregunta constante es: ¿para qué me está formando? ¿Qué tipo de instrumento voy a ser? Y este versículo nos dice: lo que sea que Dios quiera en mi vida, eso es lo que voy a hacer. Y pues algo de recorrido es que creo que esa es una pregunta que como cristianos o como incluso como jóvenes nos hacemos. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? ¿Qué voy a hacer de mi vida y qué voy a hacer para complacer a Dios? A veces, por mucho que escudriñamos, se nos sigue haciendo difícil. El tema le puse de título triage, que a diferencia de lo que conocemos o que como se popularizó como triaje en el tiempo de COVID, para hacer la distinción lo voy a mantener con esa pronunciación y con esa forma de escribirlo, ¿no? Triage es una palabra en francés. Ahora, para romper el hielo, algo que tiendo a repetir cuando me toca hablar en público. Hoy les voy a abrir las puertas para que entren un rato en mi cabeza, en mi cerebro. Disculpas por el desorden. Y le agregaría: por favor, no muevan nada. Yo sé mi orden, no me vayan a desordenar lo que ya tengo. Ahora, hablemos de la parte de personalidad, de cómo funcionan nuestras mentes, nuestros cerebros. Y entre más leo, más me empapo, más comparo vivencias, experiencias desde pequeño, mis interacciones con amigos, con compañeros, más puedo llegar como a un autodiagnóstico. Oficialmente no tengo pruebas, pero como dicen por ahí, tampoco dudas. Las pocas veces que hablé con profesionales de la psicología que me llevaron como paciente o como, hablar con ella o con él para ver si encontramos algo, creo que en ese tiempo no se daba ese diagnóstico de déficit de atención. Ahora, esta semana, por decirles algo, llegué a mi oficina. Para entrar al lugar donde trabajo tengo que enseñar un carnet. El carro tiene su carnet también. Llego a la oficina, hay una tarjeta de acceso a las computadoras y estando ya dentro de la oficina, digo, bueno, ¿y mi billetera? Y me dije, no, esto es que la dejé en la casa. Estoy seguro que la dejé en la casa. Por cierto, en mi billetera mantengo todo. Mi carnet para entrar al trabajo, mi licencia, mi carnet para entrar mi tarjeta para entrar a la computadora, todo. Y tuve que detenerme y regresar al carro para darme cuenta de
Bueno, si no traje la billetera, ¿cómo es que estoy adentro y mi carro está adentro? Y regreso a la oficina rascándome la cabeza y ¿dónde está la billetera? Y yo voy a empezar por el lugar más absurdo. Fui a la refrigeradora de la oficina, ahí está mi billetera. ¿Qué más diagnóstico? ¿Qué más pruebas? Esto es de todos los días, esto es de todas las semanas. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque no solo es algo con lo que aprendí a convivir, sino que siento que es algo que incluso de alguna forma le he sacado provecho. Esas inquietudes me han llevado a leer, me han llevado a investigar, me han llevado a aprender cosas nuevas, a tratar con gente diferente. Al final uno se va haciendo como una enciclopedia, un poquito de cada cosa. Y sí le doy gracias a Dios porque lejos de una deficiencia incapacitante, creo que más me ha abierto las puertas porque me ayudó a mejorar en el inglés, me ayudó a ser más autodidacta en la parte profesional, en la parte espiritual, toda esa curiosidad de qué quiere decir esto. Creo que son síntomas de mi autodiagnóstico, ¿no? Pero también caí en cuenta que si soy barro en las manos de Dios y tengo estos defectos, posiblemente sean, no sé, para los que programan, dicen, esto no es un bug, dicen, es un feature, no es un problema de diseño del programa, es una característica o una cualidad del producto. Y yo digo, bueno, si me forzaran a usar una camiseta, posiblemente fuera esa, sin diagnóstico, pero estamos bastante seguros. Le agregaría lo que decía Pablo. Él decía, muchas veces te he pedido que me retires este aguijón, pero al final, otra vez, el hecho de que uno es así, no es algo que aparentemente no se quita. Solo soy un niño de 41 años. No es algo como que veo que se vaya a quitar. Entonces, ok, que sea algo que pueda aprovechar. Y al estar en este chiste, en este romper el hielo, sentía eso. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. También es algo que me mantiene centrado, que me permite no entrar en altivez de, este es el más inteligente, el más aplicado, el más exitoso, porque yo sé esta deficiencia. Ahora, entrando un poquito en el tema y cómo lo voy a tratar de explicar. La diferencia entre una historia o una conversación lineal es, bienvenido, mucho gusto, qué bonito el clima, fíjese que necesito esto de usted, gracias, hasta luego. Va lineal, tiene un principio y un fin. Eso es una conversación normal, digamos. Y ahora, no lineal, para los que me conocen, para los que hemos tratado en la parte personal, amistosa, profesional, mis conversaciones tienden a ser así. Tiene un inicio, tiene diversas rutas de desvío y eventualmente concluimos en algo, pero tal vez ese es el inicio de otra conversación también. Regresemos al tema. Vamos a hacer algo, un juego o un ejercicio. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué entienden ustedes por el triaje? Era donde te evaluaban para ver si estabas contagiado y de acuerdo a los síntomas que presentaba el paciente le daban medicamento para el tratamiento. Era como un paso de filtración para decidir qué hacer con el paciente. Decía Claudia, es un paso para la evaluación. Identificaba el estado de la persona. Ahora, yo vi muchas veces, decía, zona de triaje. Y lo que hacía era el filtro donde hacían la evaluación de temperatura y la desinfección. Entonces, el triaje no es el protocolo de desinfección, es algo diferente. Entonces, no es un protocolo de desinfección, tampoco es el tratamiento. Ahora, ¿qué sí es? Bien lo dijo la hermana Claudia. Es básicamente donde vemos el estado del paciente y decidimos qué tipo de tratamiento va a necesitar. Eso se da mucho en la planificación, respuesta de emergencias. Cuando hay un problema grande, cuando hay un accidente grande, cuando hay un desastre natural, los hospitales
las áreas de atención a emergencia se saturan y no se puede atender a toda la gente. Entonces miran el pulso, miran la tasa de respiración, hacen unas pruebas para ver qué tan rápido se está circulando la sangre y también evalúan qué tan consciente está, qué tan apto está la persona para responder a preguntas básicas. Al estar buscando ejemplos, recordé esta escena de la película del ataque a Pearl Harbor, el ataque de los japoneses a la base naval de Estados Unidos en Hawái. Esta escena es bien fuerte, la verdad es que tenía años de no verla. Son 37 minutos seguidos del ataque y uno mira a través de los ojos de esta enfermera cómo las imágenes se vuelven borrosas, los sonidos se vuelven casi indefinidos de tan abrumada que está. Y el médico que tenían le dice: hay demasiada gente. Y la manda a que no deje entrar más gente y le dice: solo permite que ingresen aquellos que podemos salvar. Y uno le mira esa angustia a ella de alguna forma tener que jugar a ser Dios y decir: este sí se salva y este no lo vamos a atender. Saca un lápiz labial y con esto empieza ella a marcar en la frente a todas las víctimas. Y a algunos solo les maneja el dolor, dice: ese no hay nada que hacer, denle morfina y él va a morir. A estos otros pónganlos allá en la sombrita, abajo del árbol, son rasguños, no van a entrar. Y a los que sí podían intervenirlos de alguna forma, los marcaba como críticos y los dejaba pasar a la sala de emergencia. Entonces, básicamente, resumen, el triaje o el triage clasifica a cada paciente con los niveles de atención que va a necesitar. Momento de déficit de atención. Vi la marca en la frente del muchacho y pensé en este ejercicio. Usted agarra a un bebé, un niño, y le dice: bebé, nos vamos a mudar de casa. Tenés demasiados juguetes, así que vamos a marcar esta línea y los juguetes que estén al lado derecho son para regalar. Y los juguetes que pases al lado izquierdo es para quedártelos. ¿Qué es lo típico que va a pasar? Porque no quiere soltar sus juguetes. Y eso me llevó a otra historia. Y dije yo: pues de la Biblia. Marcas que salvan. Nos vamos a Éxodo 12. Y el Señor les dice: con la sangre del cordero marcan el dintel de las puertas y el espíritu de muerte no va a entrar y ustedes van a ser salvos. Y dije: pero es que hay algo más. Y en mi imaginación me imaginaba al Padre hablando con Jesús y nos preguntamos nosotros: ¿cuántos se perderán? Y la respuesta de Jesús: ¿quiénes están para salvar? Eso es lo que dijo Pedro, en 2 de Pedro 3, del 9 al 12. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ahora, ¿por qué me inspiró este tema? En alguna discusión traje a la luz este poema. Es un muchacho, hace como 10, 12 años o más, subió un video a YouTube que se llamaba Jesús mayor que religión. Una línea de ese poema decía: si la gracia es agua, la iglesia debe ser como un océano. Y seguía: no es un museo de gente buena, es un hospital para los quebrantados. Y muchas veces eso somos esa ovejita con la pierna lastimada o pierna quebrada que necesita esa atención. Pero ¿por qué hablar del triaje? Porque eventualmente, ¿qué pasa con esa oveja? Esa oveja es alimentada, es cuidada, es limpiada, y mientras tanto el pastor la anda chineada, la anda cargada. Así que no permanecemos quebrantados indefinidamente. Otro desvío. En mis muchas inquietudes empecé yo a querer estudiar medicina. Estaba 15, 16 años y me dicen: hay una brigada quirúrgica, hay una brigada de operación en Olancho. ¿Querés ir? Vamos. Tuve la oportunidad de estar ahí al lado del anestesista, al lado del ortopeda, haciendo diferentes tipos de operaciones, ver cómo realmente quebraban huesos, los volvían a unir, cómo costuraban, cómo reparaban gente. Y lo que me llamó la atención a mí fue que saliendo del quirófano iban a una sala de observación. Y el anestesista salía y evaluaba cómo estaban evolucionando de los efectos de la anestesia. Y principalmente con los niños me llamó la atención que él no tenía mucha paciencia. Y él llegaba
y decía, despiértenlo. Y el niño, yo lo miraba inconsciente. Y él tenía una técnica que le presionaba de una forma cerca de la ceja y con el nudillo en las costillas, no forma de golpearlo, sino de incomodarlo. Y eso hacía que se despertaran. Y ahí él empezaba su evaluación. ¿Sabes dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Y todo para que se despierte, decir, estamos bien, y libere el espacio. Que libere el espacio porque era una brigada quirúrgica. O sea, entraba uno a quirófano, desinfectaban, hacían todo lo que tenían que hacer, entraba otro paciente y esto era 7 de la mañana a tipo 7 de la noche. Volviendo al tema. Ahora un ejemplo. Nosotros, cuando yo estuve trabajando en la fábrica, estuve 10 años, de 2006 a 2016, trabajábamos mucho con los bomberos, con nuestra brigada de emergencias y les conseguimos unas certificaciones. Comando de incidentes, y una de ellas específicamente era triage. Y en este entrenamiento de triage nos llevan a una ambulancia nueva que ellos tenían, la ingresan a la fábrica y la ambulancia tenía todo. Tenía desfibriladores, tenía resucitación para respiradores artificiales, era como en las películas. Y nos dicen, pueden entrar 2 personas, entramos y escuchamos el radio. Y dice el radio, los necesitamos acá. Y pues nosotros dijimos, ok, nos salimos. No, quédense adentro, de todas maneras, tal vez los necesitamos. Dice, ustedes ya han recibido algún tipo de entrenamiento. Se mete un bombero con nosotros en la parte de atrás, cierran las puertas, encienden la sirena. Nosotros no mirábamos para dónde íbamos. Solo nos dijeron, creemos que es un accidente de tráfico, y sentíamos que la ambulancia iba para la izquierda, para la derecha, y frenaba y aceleraba. Total que salimos y era como un campo abierto, una calle de tierra, y 3 personas ensangrentadas. A todo esto, todavía todos pensando, qué casualidad que estando en esta clase, estando con estos recursos, se da esta emergencia. Cuando salimos dicen, no, vayan, ayuden allá, dice. Y nos mandan a nosotros, brigadistas, a evaluar a las víctimas. Hay un niño gritando, diciendo que los habían atacado con machete, y gritaba y lloraba y decía que le dolía. Había otra persona casi inconsciente, con bastante sangre, no respondía mucho. Y había otra totalmente inconsciente, bañada de sangre. Cuando empezamos a mover a una de las personas hacia la ambulancia, nos dimos cuenta que no era sangre de él, que los bomberos hicieron también su tarea, que llevaron sangre y vísceras de vaca y ensangrentaron a estos actores para que hiciéramos el entrenamiento. Así que llamaría yo una simulación real. Nosotros al principio no sabíamos. Y de repente, víctimas, pacientes. Teníamos uno con laceraciones en la cabeza, con bastante sangre, en los brazos, trauma craneal, inconsciente, ahí tirado. Otro con hemorragia, con pedazos de vaca ahí encima, simulando que algo más grotesco, pero con poca reacción consciente. Y el tercero, el niño gritando, estrés emocional, con sangrado leve. La naturaleza humana, y creo yo que muchos de nosotros así actuaríamos, ¿a quién creen que fluyó la atención de esta gente inexperta? Al niño que gritaba. Y estábamos 3, 4 brigadistas atendiendo al niño, buscándole los supuestos raspones. Al final nos dijeron los bomberos, ustedes tenían la ambulancia de recursos, les teníamos 3 kits separados de primeros auxilios para atención primaria y eran 3, 4 de ustedes. Nos dijeron muertos, 2. Uno que teníamos que transportar a la ambulancia, que murió por falta de atención, y al otro porque lo atendimos muy rápido también, y el niño que de todas maneras iba a sobrevivir, sobrevivió. Y dije, está interesante esto del triage y de alguna forma tener un bloqueo, como un bloqueo emocional para poder pensar fríamente en estas situaciones. ¿Y por qué la mezcla de cosas de medicina y cosas de brigadas, películas y todo eso? Porque pensaba yo en
el estado de muchos de nosotros en la iglesia. Nos presentamos, aquí estamos, nos presentamos con cierta disciplina. La mayoría venimos con frecuencia. Ahora, ¿cuál es la atención que nosotros necesitamos? A veces la atención se ahoga en la gente que hace más ruido, en el niño que llora. Y sí, a veces nosotros somos ese niño que necesita una atención, que necesita un oído, que necesita sanidad. Pero siempre tenemos que tener esta autoevaluación de decir, ¿le estaré quitando la atención a alguien más? No para decirles, tráguense la angustia o eviten pedir ayuda, pero sí para que seamos conscientes de que hay otros hermanos, hay otras personas que necesitan ayuda. Y que no es la pastora que tiene que tener siempre el espíritu de discernimiento para decir, papá, a vos te pasa algo, vení, contame. Muchas veces es el hermano que debe decir, te veo raro, vení, vamos a orar. Así que no es una competencia. Yo soy el que está peor porque a mí me ha pasado esto, esto y esto. No, pero sí tengamos como una, ni siquiera autocrítica lo llamaría yo, es esa apertura, esa calma para llegar a la empatía, a decir, ok, yo sé que necesito esto, pero también hay otra persona que necesita. Creo que más los que son padres de familia lo van a entender porque es algo que uno hace con sus hijos. Recordaba esta semana, y ni siquiera planeando esto, hay una escena y hay una parte en el libro de El coronel no tiene quien le escriba, en que están los dos viejitos recién levantados, el coronel se levanta y abre una lata de café y se ve que la raspa y la raspa y la raspa para sacar el último poquito de café, lo echa en una taza con un poco de agua caliente, que era más agua que café entonces, y cuando lo revuelve y va caminando a echar el primer sorbito de café, aparece la esposa y le dice, ¿hiciste café? Y él le dice, sí, tenele. Y le da su café y le dice ella, ¿y el tuyo? Yo ya tomé, le dice. Entonces recordaba eso y me conmovía, y en especial porque no es algo que solo tenemos que tener con nuestro cónyuge, no es algo que solo tenemos que tener con nuestros hijos, es algo que tenemos que tener con nuestros hermanos, como miembros del mismo cuerpo. Así que, ¿en qué estado está mi hermano? Es lo que tenemos que preguntarnos. Y sí he visto yo gente que aún estando con necesidad, busca ayudar a otros. Y es algo que al final muchas veces ni cuesta, no cuesta tiempo, no cuesta dinero, y de alguna forma nosotros tenemos que poder apoyar. Y como así es mi mente, hablando de bomberos, nos decía uno de los instructores, a veces el que quiere ayudar estorba. Y el ejemplo que nos ponían era, a veces hay una casa que se está quemando y cuando nosotros llegamos, los dueños de la casa insisten en entrar y rescatar cosas, insisten en entrar y rescatar mascotas, o insisten en querer ayudar a echar agua. Y si ellos no están entrenados, solo serían más víctimas. Y me decía él, cuando a nosotros nos pasa eso y no tenemos cómo apartarlos, les pedimos que nos ayuden con las mangueras. Entonces ellos tienen las mangueras contra incendio con unas presiones bárbaras que llegan a 4, 5, 10 pisos, pero les dicen, necesitamos que ustedes nos ayuden levantando estas mangueras y sosteniéndolas para que el agua llegue más fuerte. Y dice él, y uno los mira y es hasta que se cansen, haciendo una tarea innecesaria, pero que ayude, dice. Creo que es como una forma bien noble también de quitarles esa impotencia que no están haciendo nada. Para sus adentros es, estoy ayudando, estoy controlando esto yo también. Y para el alivio de los bomberos es, ok, no tengo a alguien que está entorpeciendo las operaciones. Para volver y decir, no somos víctimas permanentes. Yo hablaba con una persona hace casi 20 años, tragedia tras tragedia y depresiones, y la pregunta recurrente en esta persona era, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Quiero creer yo que es algo de discernimiento, que es algo de palabra de Dios. Mi respuesta fue, esto no te define. No sos la persona víctima de esto que pasó. No somos víctimas permanentes. Leía sobre estudios de esos desastres naturales como
los huracanes, específico el huracán Katrina o los atentados terroristas, entre 10 y 30% de la población queda oprimida emocionalmente y esto le quita motivación para volver a ser autosuficiente. Fuera del tema de no tengo los recursos para salir adelante o ya perdí esta cantidad de dinero, esa chispa de volver a empezar, mucha gente la pierde y quedan dependientes de los programas de gobierno, de la brigada, de la asistencia social, de la ayuda internacional y no vuelven a encender esa chispa. Y a veces toca empezar de cero y a veces no recuperamos algo que perdimos. Recordemos el caso de Job. Sus hijos no volvieron a la vida, sus siervos no volvieron a la vida. Ahora, si nosotros amamos a Dios y decidimos aumentar nuestra dependencia en Él, tenemos promesa. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que esta búsqueda de propósito, esto de me apego a Dios, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo uso mis dones? ¿Cómo uso mis bienes para alabar a Dios, para ayudar a la iglesia? Si realmente estamos en eso, cualquier cosa que nosotros perdemos va a ser retribuida. ¿Cuál es la promesa? 7 veces lo que perdimos, el enemigo nos va a devolver. Hablemos de las ovejas en recuperación. Otras interioridades, los dejé entrar a mi cabeza. Ahora, esta es mi radiografía. Agosto 2021, tuve un accidente que mi tibia, el hueso de mi pierna, no solo se quebró, diría yo, se reventó. Había secciones pulverizadas del hueso y ahí el tratamiento, el ortopeda me dijo casi de inmediato, tenemos que operarte. Me operan y me dice 8 semanas de reposo absoluto, 0 poner el peso en la pierna, después un par de semanas con 2 muletas, 1 semana con 1 muleta y después caminar. Esa fue la receta del doctor. Y según él, nada que andar llorando, usted camina. Dije yo, hay que ayudarle al cuerpo. Me conseguí un bastón y por 1 o 2 semanas anduve apoyándome en el bastón para aliviar un poco el peso que sentía la pierna, que no tenía la fuerza para caminar. Y entendí por qué el doctor me dijo caminar. Y es que de andar con el bastón y estar compensando el peso, empecé a sentir dolor y molestia, inflamación en la rodilla de la pierna buena. Y eso me asustó. Me asustó mucho porque dije, a mi edad no debía estar con achaques de que si una rodilla, un tobillo o lo otro. Ahora, les comparto otro desvío. Una de las peticiones que puse en mi carta para este año, una de ellas, porque muchas ya se han cumplido, era quiero recuperar el uso de mi pierna y las facultades de mi pierna al 100%, porque algo que me preocupó y fue algo de palabras mías. Estaba David y me dijo, vamos a correr, y él quería estar corriendo en la calle, y yo le dije, no papá, yo ya no puedo correr, y en el momento que lo dije, sentí como un balde de agua fría, porque creo yo siempre he sido una persona activa, me gusta hacer ejercicio, me gusta mantenerme en forma, y decirle esto a mi hijo no solo me pareció que me caló a mí, sino que es algo que no quiero transmitirle a él, y esto es algo que fue como en noviembre, y en diciembre lo pensé y dije, es que esto es algo que le tengo que pedir a Dios. Y dije, quiero recuperarme al 100%, y yo poniéndome como las razones al Señor del por qué Él tenía que hacer esto por mí. Dije, yo necesito caminar sin molestias para mi trabajo. Para mis proyectos tengo que subir gradas y escaleras, tengo que jalar equipos pesados, tengo que mover cosas de un lugar a otro. Necesito estar bien para poder hacer mi trabajo. Otra cosa que me molestaba es, trataba de correr y sentía como que me estaban dando con una tabla en la pierna. Tenía dormido también todo el área de la operación, yo me pellizcaba, me rascaba y no sentía nada. Dormido totalmente, como que tuviera anestesia. Y es algo que me estorbaba. Y dije yo, quiero tener ese bienestar físico. Y le decía, Señor,
si todo lo hiciste, y yo no quiero sentirme como un carro chocado, que reparado no es lo mismo que nuevo. Volviendo al tema, aunque siempre relacionado, somos ovejitas en recuperación. A veces la ayuda que necesitamos, el milagro que necesitamos es instantáneo. El ciego recupera la vista, el sordo oye, el endeudado recibe sobrenaturalmente, el desahuciado sana, el cojo anda, y a veces no. A veces es un proceso y a veces sabemos en cuál estamos. Les comparto algo siempre uniendo las dos cosas, el desvío, que hablé de la carta, y el proceso. Algo que descubrí es, a finales del año pasado empezamos a recibir nosotros solicitudes de oferta. Y digo, si salen todos estos proyectos, Señor, ¿será que me vas a sanar? ¿Será que voy a disfrutar bien el uso de mi pierna para poder hacer esos trabajos bien? Y de repente, confirmación, programar ese trabajo para enero, este para finales de enero, este para febrero, estos 2 para marzo, y todos eran así de demandantes en la parte física. Y mantuve la esperanza hasta el día que me tocó hacer el trabajo, y de repente dije, bueno, pues hacerlo cojeando o hacerlo renqueando. Algo que descubrí es que después de hacer los trabajos me sentía mejor de la pierna. Cosas que no había logrado solo con estiramiento, solo con hacer algún tipo de terapia yo solo, ¿no? Sino que el trabajo en sí me estaba ayudando. Y dije yo, esta es una respuesta de Dios, porque aunque no es una sanidad inmediata, me está dando los medios para la sanidad. Y a medida he ido retándome y diciendo que hasta dónde aguanto, también he sentido yo un alivio. De repente iba manejando y sentía yo que me picaba la pierna. ¿Y qué me picaba? Toda esa área que estuvo dormida. Y sí creo que es una respuesta a las oraciones. Sí creo que también el estar usando más esa pierna y de vez en cuando un trote por aquí, correr por allá, también ha ido restaurando esos nervios, esas inflamaciones. Desvío adicional. Eso fue la semana pasada. En mi trabajo atrapamos un coyote. Eso es parte del control de pestes y plagas. Es algo que toca hacer, pero coincide con la parte del triaje. Y es que una vez capturado un animal, este es un coyote, se le hace una evaluación. Tiene parásitos, está deshidratado, necesitamos darle de comer, qué tipo de tratamiento necesita para poderlo reubicar. Entonces se evalúa y después se hace, si es nutrición, si es hidratación, si tenemos que reforzar algún comportamiento deseado. ¿Qué es un comportamiento deseado? Para un depredador que sepa buscar comida, que sepa cazar, para poder retornar a la vida silvestre. Interesante que pasa esto la semana pasada cuando estaba ahí tratando de nutrir este tema de triaje. Lo más seguro no van a reconocer esto es cosa de Instagram, de redes sociales, pero seguía gravitando yo hacia este tema. Este señor que vemos acá se llama Jesús Ignacio, y le dicen ¿cómo? Le dicen Chiquilín. Es un señor así, grandote, vive en México y hace algo que a simple vista parece grosero, parece absurdo, y la verdad, yo cuando vi los primeros videos de él, yo me iba al suelo de la risa, yo me reía, y el mismo morbo de saber qué pasó después me llevaba a decir, no, esta es una misión que este hombre tiene. ¿Qué es lo que hace él? Él anda manejando por las calles, o lo llaman cuando miran indigentes con problemas de drogas y alcohol, y se baja y dice yo, ¿será que les va a predicar, les va a decir algo? Y es, mi amor, véngaseles, y se lo llevan, cualquiera diría, secuestrado, y se lo llevan a un centro de rehabilitación y hacen lo mismo que con los coyotes, con una simple diferencia. Capturan, o dirían algunos, secuestran, los llevan, les dan alimentos, les dan un tratamiento médico, psicológico, los rehabilitan. Este es uno de los ejemplos. Tenía una persona adicta a oler pintura y bien loco, diríamos, y violento, y de repente es este otro señor, ya desparasitado, sin piojos, bañado, pelo corto. ¿Y qué es lo que hace? Esta persona rehabilitada se convierte en un miembro de lo que él llama la patrulla espiritual.
Entonces andan secuestrando indigentes y los rehabilitan. Y en su rehabilitación se convierten en agentes que multiplican ese proceso. Pues somos ovejas en rehabilitación. Para los que han pasado algún tipo de terapia, saben que esto es como ir al gimnasio. Llamamos sobrecarga progresiva. Es poquito a poquito, pero cada vez un poquito más. Cada vez una repetición más, cada vez un poquito más de peso, cada vez un poquito más de tiempo o de distancia. Y esto va mejorando movilidad, flexibilidad, fuerza. Algo que tenemos que recordar es que nadie se despierta en forma y dice, ahora sí voy a ir al gimnasio. Tampoco se despiertan después de ir al gimnasio ya en forma y dicen, ahora voy a dejar de ir al gimnasio. Y sobre todo, nadie puede lograr un resultado físico si solo ejercita y come una vez a la semana o una vez al mes. ¿A qué voy con esto? No se trata de venir acá, comer, sentirnos llenos hoy y después hambriamos toda la semana. Ustedes tienen una Biblia, ustedes tienen internet, ustedes tienen redes sociales que son buenas no solo para lo malo, son buenas para investigar, son buenas para evangelizar. Así que, ¿en qué etapa estamos? ¿Quiénes están presentes? ¿Cuántos saben la atención que necesitan? ¿Qué necesitan que Dios haga en sus vidas? ¿Cuántos lo saben? Así que queremos que Dios nos sane, que Dios nos engorde, que nos ponga fuertes para servir. No es para volver a lo silvestre como el coyote. No es para volver al mundo. Ni siquiera es para venir y seguir chineado, para seguir engordando. Es para servir. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Qué más es lo que yo puedo dar? Y es hora de dejar de cargar el bastón y agarrar inserten herramienta acá, el asadón, una pala, un micrófono, una guitarra. ¿Qué estamos esperando? Por cierto, esa es la etapa de triage. ¿Cuál es su necesidad? Ahora, no vamos a leer esto totalmente, pero sí vamos a hablar de los dones. En 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu. Entonces, autoevalúense. ¿Alguien tiene palabra de sabiduría? ¿Alguien tiene palabra de ciencia? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene don de sanidad? ¿Quién tiene don de milagros, de profecías, de discernir espíritus, don de lenguas o de interpretación de lenguas? ¿Quiénes están autoevaluando y dicen, yo no tengo ni una de esas? ¿Algún valiente? Dicen, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Volvemos a lo mismo, el propósito de Dios en mi vida. Ahora, ¿qué pasa si no identificamos nuestros dones aquí? Yo le diría, sigan leyendo, 1 Corintios 13. ¿De qué habla 1 Corintios 13? Del amor. Yo no puedo asignarle otro fruto del Espíritu más evidente a este Señor con ese proyecto que el amor. Todo desde la ternura con lo que le habla a estos vagos, drogadictos y a veces violentos. Sí, le aseguro que Él tiene más frutos del Espíritu, pero lo que destaca es el amor. Así que yo les diría, si no tienen un don definido, un don identificado de que esto es mi propósito, empiecen por amor. ¿Qué pueden hacer para demostrarle amor, hacer que alguien se sienta amado? Su esposa, sus hijos, sus papás, sus hermanos, los hermanos de la iglesia. Y si ese no es su don, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Pero el amor es algo que todos debemos tener. Todos tenemos que ejercitarlo. Así que la recomendación sería, si no saben, amén, demuéstrenlo. Entonces, esperando cumplirles, ya para concluir, no esperemos estar al 100% para comenzar. A veces comenzar es parte del proceso de sanidad. A veces, sencillamente comenzar nos lleva a perfeccionarnos. No somos ni seremos perfectos. Así te quiere Dios. Como estás ahorita, así te quiere Dios. ¿Qué dijo Moisés? Señor, yo no puedo ni hablar, no puedo expresar palabras, mi lengua pesa, no puedo hablar. ¿Cómo es que yo voy a ser el que libere a esta gente? Y así lo usó Dios. Le dijo, comenzá. Recuerden, por usted murió Jesús, para que usted viviera y para que sea parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que todos, usted y el que tiene al lado, somos esa oveja perdida de pierna quebrada.
debemos nosotros procurar sanar, no para quedarnos cargados o chineados y engordando, tampoco para volver al mundo, sino ser apoyo a otros. Y ahí hay una base bíblica, dice, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Entonces ahí hay más llamados. Solo hay que buscar y, esto puedo yo. Voy a hacer reír a esta hermana. Voy a ayudar a esta hermana a dejar de llorar. Cierro con la misma forma en que empezamos. Le pido a Dios que cada uno en su vida identifique ese propósito. Nunca es temprano y nunca es tarde. Hay un propósito de Dios para su vida. Ustedes son un instrumento y ustedes pueden dar fruto. Jehová cumplirá su propósito en ustedes. Su misericordia es para siempre y Él no va a dejar desamparada la obra de sus manos.